Hola amigos, buenas tardes, buenas noches con algunos. Nuevamente estamos en una emisión más de Café y Radiaciones, esta vez con un interesante tema a cargo de Valeria Pastura. Ya nos hablará acerca de la ludicidad en la divulgación científica de la energía nuclear. Como ustedes saben, después de cada presentación, ustedes pueden hacer las preguntas por el chat que van a ser respondidas cuando termine de exponer Valeria. Esta es una actividad que realizamos casi mensualmente. Eh, Estamos aprovechando para invitar a todos los colegas que deseen exponer un tema sobre uso de las radiaciones, sobre alguna actividad que se desarrolla en las universidades, para que puedan exponer en esta café de radiaciones. Este es un espacio precisamente para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Ha sido creado hace algunos años, el año 2020. Empezamos con mi amigo Omar estas emisiones que eran diferentes a las de ahora, porque eran de larga duración y era un programa bastante interesante, porque no solamente hablamos de temas de protección alérgica o de radiaciones en general, sino también invitamos a diferentes personas para que hablen brevemente sobre algunas de las experiencias que tenían en cuanto a la aplicación de las radiaciones o uso de las radiaciones. Y tuvimos nuestra experiencia es que esto fue cada vez demoraba un poco más, tenía mayor duración, llegamos casi a las 2 horas y decidimos cambiar el formato a hacer entrevistas. Y hicimos varias entrevistas a colegas de la región que hacen divulgación, están a cargo del tema de comunicaciones. Y luego de eso ya pensamos en cambiar nuevamente el formato para hacerlo más ágil, porque también fue hecho durante la pandemia y ya la situación iba cambiando, ¿no? Así que las primeras exposiciones justamente fueron de dos amigas, tanto de Brasil como de Argentina, Denise Levy y Lourdes Torres, quienes pudieron exponer acerca de la experiencia que tenían en cuanto a la divulgación de conocimientos en cuanto a radiaciones. Esta, Luego de eso, todas las presentaciones las pudimos ir colocando en nuestro canal, en nuestro perfil en Facebook, que es Café y Radiaciones, donde no solamente colocamos temas de las conferencias, sino temas en general sobre lo que es las radiaciones, conferencias, reuniones, publicaciones, todo lo que significa temas relacionados con el uso de las radiaciones en general, ¿no? Estos son algunos de los temas que se han puesto, ustedes lo pueden ver con tranquilidad. Y desde hace 2 años, o 3 años casi, decidimos cambiar el formato a que sean solamente seminarios web. Estos seminarios web se invita a una persona que conoce un tema, que la idea es difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que realizan las instituciones nucleares, académicas y de promoción de la tecnología nuclear en América Latina, porque queremos que se difunda más lo que hacemos en la región y que nosotros conozcamos lo que realmente hacen nuestros amigos de América Latina. Así que por esa razón, el 2021 empezamos con nuestros seminarios web. Máximo tienen una duración de 1 hora y en ellos se puede exponer diversos temas, ¿no? Invitamos a colegas de toda la región y la invitación sigue abierta para todos los colegas que deseen participar. Así que el 2022, estas fueron nuestras presentaciones, nuestras exposiciones. Tuvimos 12, uno cada mes. Y en el presente año ya tenemos 5, este es el sexto seminario web. Así que esperamos que sigan colaborando los colegas para que puedan poner sus temas en este espacio. Estas son nuestras direcciones, donde nos pueden ubicar en Facebook, en el canal de YouTube, porque todos los seminarios web están en este canal de YouTube, Café y Radiaciones, y nuestro correo electrónico. Aprovecho para invitarles al Simposio Internacional sobre Protección Radiológica, que se va a realizar este año, en el mes de noviembre, en la ciudad del Cusco, con motivo de celebrar los 30 años de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que es una institución que agrupa a todas las sociedades de América Latina que se dedican a los temas de protección radiológica, congregan a los especialistas, y actualmente hay 18 sociedades o asociaciones de protección radiológica. Así que esta es una invitación abierta para todos. Hasta el día 30 se reciben los resúmenes. Más detalles pueden encontrar en la página que aparece ahí abajo, en la página web de la Federación. Bien, ahora quiero invitar a Valeria. Valeria es jefa de la sección de capacitación del Instituto de Ingeniería Nuclear de Brasil. Ella ha tenido una gran experiencia en el tema nuclear
Está justamente el objetivo que tiene es difundir cursos en el área nuclear, en la área radiológica y afines a la sociedad. Participa en el grupo de creación de la Casa de la Ciencia Nuclear, dentro del proyecto de Museo Virtual del País, en el grupo de gestión del conocimiento, en el tema de realidad virtual también, ha sido asesora en comunicaciones, ha trabajado anteriormente en el área de reprotección ocupacional y enseñanza, y también en geología médica, ¿no? En colaboración con el Laboratorio de Reactividad Natural de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Ella elaboró y impresionado también plantas minero-industriales, y también ha participado como secretaria del Comité de Naciones y Demoras en el transporte de material reactivo de Brasil, en Brasil, del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ella en esta oportunidad nos va a hablar acerca de la ludicidad en la divulgación científica de la energía nuclear. Así que dejo en el uso de la palabra a Valeria, va a hacer su presentación, como les he comentado, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, y al final de su exposición van a ser respondidas por Valeria. Así que adelante, Valeria Pastura, gracias por tu participación en esta reunión. Hay que reactivar el audio. El audio falta. Ahora sí, ahora sí. Pronto. Gracias, Medina. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al doctor Medina por invitarme a dar esta conferencia en un canal tan importante de divulgación sobre la energía nuclear. Estoy muy contenta y honrada. Este convite veio porque Medina me asistió en Radio 2022, mi presentación sobre este trabajo, que es una idea de cómo atraer el público para llegar a la energía nuclear, o inverso, cómo llegar la energía nuclear al público. Entonces, la idea fue partir de una cosa lúdica. Y esa cosa lúdica voy a presentar para ustedes. En final voy a presentar una película sobre cómo es la idea. ¿Puedo compartilhar Sí. la...? Sí, sí, Valeria. Clica em cima de share screen. Uhum. Na verdade, clicando na apresentação. Uhum. Volta em new share. New share. Clica na apresentação. Não está indo. Não, agora foi. Ok? Está ok, Medina? Muy bien, muy bien. Entonces, la presentación es ludicidad en la divulgación científica de la energía nuclear. Nosotros del área nuclear sabemos que hay temas de difícil comprensión. Todos nosotros somos de área nuclear, pero cada vez más hay aplicaciones nucleares. Entonces tenemos que hablar sobre ellas con el fin de que el público en general comprenda los beneficios de este tipo de energía limpia. La irradiación de alimentos, la medicina nuclear, la esterilización de materiales cirúrgicos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo divulgar algo que es difícil de comprensión? Primero voy a hablar por qué surgió la idea. ¿Por qué necesitaba llegar al público para explicar los beneficios de la energía nuclear? ¿Por qué? Porque las personas en general tienen miedo de la energía. Las bombas, la síndrome de Hiroshima y Nagasaki, los accidentes, el accidente de Fukushima. Entonces, es muy difícil. Entonces, ¿cómo hablar, cómo superar esos embargos de bombas, de accidentes? Entonces, ¿cómo surgió la idea? A través de mi trabajo, yo desenvolví un trabajo de educación ambiental en los garimpos de Río Grande del Norte y Amapá.
Em Rio Grande do Norte, obtuve um mineral de urânio que floresce em la luz ultravioleta. Assim que pensei, que poderia ser com ele, que é uma coisa que as pessoas chama a atenção, né? Prende a atenção. Então, me ocorreu a ideia de construir uma cidade que tivesse uma mina. Então, a ideia foi construir algo lúdico para levar para eventos de ciência, tecnologia, educação, cujo público tem diferentes idades e níveis educativos diferentes também, e permitir um enfoque mais didático. Então, a ideia foi construir uma maqueta onde tem um trem que circula em uma cidade que tem mineria de urânio. E por que um trem? Por que um pequeno trem, um pequenito trem? Porque os niños é muito cativante, muito atrativo, e para os adultos recuerda sua infância. E aproveitar a ideia da fluorescência. Então, o mineral de urânio, como é o conjunto? O mineral de urânio é um espetáculo à parte por sua fluorescência, sendo que explico para o público que é o mesmo mineral que é utilizado em la fabricação dos elementos combustíveis. É mineral radioativo também, tanto quanto os elementos combustíveis. Bueno, qual foi o resultado? Juntei as duas coisas, o mineral que floresce e o trencito, e fiz a maquete. Este foi o trabalho que fiz em garimpos. É uma cartilha de educação ambiental. Trabalhei por 6 anos neste trabalho de educação ambiental. Cuidado em lo garimpo com os minerais radioativos urânio e tório. Não sei se é possível ver, pero o que é radiação? Por que alguns minérios emitem radiação? Onde encontramos minérios radioativos? Quais os cuidados que devemos ter quando manuseamos os elementos, os minerais radioativos? Então, foi um trabalho muito grande, em los garimpos desses 2 estados em Brasil. Esta é a maqueta. Então, acá tem o trem. Essa é uma cidade que simula uma instalação de mineral de urânio. Acá a instalação. E acá, dentro da instalação, é que acontece a mágica do mineral florescer. Esse trabalho desta maqueta não estou mais difundindo, porque a maqueta não está muito bem agora, mas desde 2015 até 2022, tenho apresentado esta maqueta. E ele atrai não só os niños, como os adultos também, pela curiosidade e pela diferença de apresentar algo nuclear. Então, resumindo, para alcançar minha meta, uma maqueta que pudiera atrair al público para hablar de la energía de una manera envolvente, diferente, curiosa, usando un mineral de uranio que emite fluorescência em luz ultravioleta. Este mineral é transportado em um pequeno trem elétrico que passa pela instalação de enriquecimento de urânio. Então, isto é o que acontece. Acá há
muchas cosas de la maqueta. Es muy bonita, es muy bonita. Entonces, aprovechando la maqueta, uso las fases del beneficio del proceso de minerio, desde la prospección hasta la fabricación de los elementos combustibles de las plantas de energía nuclear en Brasil, en nuestra ciudad de Angra dos Reis, en Rio de Janeiro. Entonces, con la maqueta, apenas con la maqueta y con el tren y con el minerio, es posible hablar sobre los conceptos básicos de energía nuclear como exposición, porque usted está expuesto a radiación. Yo faço la comparación con la irradiación, exposición del sol y de minérios radioactivos y de medicina nuclear y de tratamientos nucleares, que son exposiciones. Hablo sobre contaminaciones, que el minerio no hay problema de exposición, pero hay problema de contaminación pelo polvo que dispersa de minério. Puedo hablar também sobre nível de doses e outros. Como disse antes, hablo sobre a medicina nuclear, irradiação de los alimentos e outras aplicações benéficas da energia nuclear. Por quê? Porque uso apenas uma coisa, minério radioativo, pero radiação é radiação em qualquer aplicação. Então, com isto, consigo falar sobre outras aplicações da energia nuclear. Vou ampliando as aplicações. Então, a maqueta foi meio para divulgar de forma lúdica, agradável e interativa a generação de energia nuclear. Es muy llamativa la coloración verde limón que tiene este mineral de altunita. Es una altunita. No es la kriptonita de Superhomem, pero es la altunita. Y cuando el tren que lo transporta entra en aquella instalación, la cual está equipada con la luz ultravioleta, es esto que se ve, esta fluorescencia verde limão. E é espetáculo, porque as pessoas ficam extasiadas com a cor do minério. Pero há medo, porque é radiativo. Pero explico que não há problema, minério é barra doce, há uma casa de acrílico que é uma blindagem, é baixa doce. E com isto, vou mostrando e falando, porque eu utilizo detector de radiação para mostrar que a radiação está presente na vida das pessoas. Vou perto do minério, em trem, mostro o mostrador do detector, aumentando os valores. Salo dali e vou para ambiente aberto e mostro que não há zero absoluto em detector de radiação, porque há radiação sempre presente. Então, as pessoas têm que entender, compreender que há radiação o tempo todo. Viene do espaço, viene de las paredes de la casa. Todo isto apenas com a maqueta, lo vou abrindo espaço para falar muito mais sobre a energia nuclear, né? Sobre os conceitos de meia-vida, o que é atividade. Então, quando chego perto com o detector em lo minério, o detector aumenta a medição. Então, explico que é a atividade, que o bip, pip, 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 é a atividade. Quanto radiativo está aquele minério.
e vou explicando o que é atividade, o que é meia-vida, o que é radioterapia, o que é radioisótopo que tem a meia-vida quando você inocule, faz tratamento, né, radioterápico. Então, apenas com a maqueta, consigo falar sobre várias aplicações, porque radiação é radiação. Energia nuclear é uma coisa só. Apenas diferencia as aplicações nucleares. E é um meio lúdico, porque é muito bonito, é lindo de ver a construção da maqueta, o trem, o barulhinho de trem, o detector é diferente, as pessoas não conhecem um detector. Então, é muito gratificante. É um trabalho muito gratificante, trabalho. Então, como disse antes, o público queda maravilhado com o fenômeno, pero tiene miedo por pensar que é radiativo que floresce. Explico que é uma qualidade química de associação com outros minerais e com a luz ultravioleta al fenômeno. Aliás, fluorescência vem de la minério fluorita, que não é radiativo, pero fluoresce em la luz ultravioleta. E tenho sempre comigo uma fluorita. Então, as pessoas compreendem que não é porque é radiativo que fluoresce. Não, é uma qualidade química. Como disse antes, o público também tem medo ao material radiativo, quando o detector hace mais ruído. Pero digo que a muestra não é importante em termos de radioatividade, pero hay que tener cuidado com a contaminação por el polvo de mineral. Com esto, consigo falar sobre a diferença entre contaminação e irradiação. Quando vocês têm que tomar cuidado para não se contaminar. O que ocorre quando vocês se contaminam? Quais cuidados têm que ter se caso aconteça? E se houver uma irradiação, como proceder, como saber? Então, apenas com um pequeno minério que fluoresce, consigo falar sobre vários conceitos básicos de energia nuclear. Isto que para mim é divulgar ciência e tecnologia, poder falar de maneira simples, porque para nós é simples, né? Energia nuclear é nosso cotidiano, então é fácil falar sobre, pero para o público não é compreender algo assim, né? Há o medo, né? De Hiroshima e Nagasaki hasta hoy. Bueno, vamos à frente. Acá está o minério, tem outros minerais em el trencito, pero acá tem 4 pequeñas pedras, pequeñas rochas de altunita. Como vocês podem ver, há diferentes edades. Los eventos que participo, há muitas diferentes pessoas, desde niños de 3, 4 anos, hasta idosos, pós-graduados, doutores, mestrandos, enfim, estudantes de ensino fundamental, básico. Então, há que falar de uma maneira que vocês consigam falar com todos. E o meio lúdico traz isso. Vocês conseguem atrair as pessoas. Primeiro porque as pessoas veem, um stand de energia nuclear, um trem, uma maqueta com um trem. O que é isso? Então, as pessoas
chegam com a curiosidade. O que é essa maqueta? Né? Por que o trencito? Né? Então, já é uma coisa que atrai as pessoas de todas as edades. Então, junto com a maqueta, há banner que descreve as fases do processo de benefício de urânio, desde a prospecção, acá é na Bahia, em la mineria de urânio de las indústrias nucleares brasileiras, acá. Acá sou eu, em Rio Grande do Norte, em uma amostra de altunita. Aqui é a planta de Caetité, onde é beneficiada a mineria de urânio, o minério, os elementos combustíveis, as pastilhas e a usina nuclear de Angra. Então, com este banner de beneficiamento de urânio, vou falando desde a prospecção hasta los elementos combustíveis. E que o urânio que tiene en tren é o mesmo urânio que há acá, em las pastilhas, em los elementos combustíveis. É urânio. Então, apenas com pequenito mineral de urânio, consigo falar sobre todo o processo de beneficiamento e fabricação de elementos combustíveis. E, como disse antes, esta maqueta é apresentada em eventos desde 2016 para um público de diferentes níveis de educação, desde básico hasta o pós-grado. Pero tiene conseguido alcançar al público de una manera, de una forma muy buena, muy actuante. Tiene sido muy gratificante. Hay eventos con público de 8.000 personas, como fue en 2016, son los indígenas de la aldea Pataxós, en la Bahía. Recebimos neste evento em 2016 perto de 2.000 indígenas. Foi muito lindo, muito lindo. Todos muito interessados em aprender, em compreender. Então, como vocês podem ver, os eventos em Brasil de ciência, tecnologia e educação ocorrem em vários estados do Brasil, normalmente em julho. Este ano vamos para Curitiba, agora em julho. Sempre são perto de 8.000, 10.000 pessoas neste evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Agora não vou mais levar a maqueta, pero voy a construir uma caja negra, onde vai estar o minério, a luz ultravioleta, o acrílico. Vou fazer apenas uma caja negra para mostrar a fluorescência, mostrar com o detector de radiação a radiatividade, e com isso poder continuar falando sobre as aplicações de energia nuclear através do minério de urânio, pero não mais com a maqueta. Aqui uma outra foto sobre a maqueta e os estudantes. Como vocês podem mirar, há muitas diferenças de idade. Esta é a maqueta. Acá dentro está a luz ultravioleta, o rojo acá. Bonita, não? Um amigo que construiu esta maqueta. Conclusão. O retorno do trabalho com a maqueta
como lo dije antes, tiene sido muy gratificante. Por ejemplo, en 2021, en la 18ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde los alumnos que visitaron el stand en 2020 regressaram e disseram que foi tão gratificante aprender sobre a energia nuclear que apresentaram o tema em la Feira de Ciências e em Olimpíadas Científicas. Recebeu famílias que regressaram com seus filhos que estavam de novo querendo ver a maqueta, saber sobre a energia nuclear, e pelo entusiasmo de aprender sobre isto, entraram em feira de ciências, Olimpíadas. Não há prêmio maior do que isto. Hablar, divulgar, e você tem retorno de que os hijos estão aprendendo, estão compreendendo e divulgando também, sendo multiplicadores de tu trabalho. É muito, muito, muito gratificante. É claro que o uso de métodos lúdicos foi exitoso, sempre será, porque é algo que cativa, que fascina, como uma forma de atrair ao público e involucrá-lo no processo de aprendizagem sobre a energia nuclear. Hacer divulgação científica não é tarefa fácil, sin embargo, temos que insistir e criar mecanismos que hagam de la divulgação uma forma mais amena de aprender. Nós trabalhamos com algo que para o público é perigoso, é perigo, tem medo, então há que fazer divulgação de uma maneira amena para poder ensinar os chicos, os adultos, e que isso seja prazeroso, e que dê frutos, como tem dado para mim. Para mim, ludicidade é jugar, é uma transformação, é criatividade, é relações, é atuação plena e muita inovação. Isto é para mim lo que é ludicidade. Trabalhar com ludicidade. Gracias. Pero voy pasar, Medina, una película. Está en portugués, pero vai apresentar como es la maqueta. Ayúdame. Vamos sair daqui. Tira aqui. Uhum. Agora aqui eu diminuo. Agora é o filme. Vai. Faz aqui. Isso. Estão vendo? Não. Um rato. Foi. Calma. Caramba. Não. Não sei o que estão vendo. Medina, ¿usted está viendo? Sí, lo estoy viendo, sí. Sí, sí se ve el video. Falta el audio nada más. Medina. Sí se ve. ¿Está mirando el video? Sí, lo estoy viendo, pero no se escucha. Ah, tá, não está ouvindo. Dá para aumentar mais? Pero sí se ve. Vê se consegue. Está no máximo.
La grabación no es Ah, mejor. Gravação do Silvio está muito ruim, não. Vocês estão vendo? solo se ve. ¿Está viendo, Medina? Sí, se puede ver, pero no se escucha. Está mirando, não? Está viendo. Mirando. Pouco do ouvido. É. Tudo bem? Muy bien. Pronto. Gracias, Valeria. Gracias. Muy interesante la iniciativa. Yo quisiera saber si tienen preguntas o si lo quieren hacer directamente, si quieren hablar directamente, pueden levantar la mano. Si alguien desea hacer alguna pregunta, vamos a dejar de compartir para que puedan... A ver. Legal. Ahora sí, ya lo saqué. Sí, más que preguntas, más bien son Sugestão. felicitaciones Sim. por esta iniciativa. A ver, Sim. ¿alguien quiere hacer un comentario? E Sí, está el comentario de Luiz Henrique. Luis Enrique. Sí. Pero como empreendimentos regionais, ¿en qué sentido? Si deseas, puedes ampliarlo directamente, Luis. Porque Valeria pregunta de qué manera sería regional, cuál sería la idea. No sé si me escuchan, Eduardo. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, vuelvo a reiterar mi felicitación, Eduardo, para ti por Gracias. la iniciativa permanente. De hecho, tienes una fuente radiactiva que promueve tu dinamicidad, Eduardo, y te felicito por ello. A veces hay un poco de automata que menciona la doctora Pastura. Sí. Bueno, las gracias a la doctora Pastura por su presentación. Creo que lo de la ludicidad es una otra forma, una otra estrategia de Sí. llegar a diferentes
públicos, Ajá. bastante heterogéneos. Y mi Ajá. pregunta, más que todo, doctora Valeria, Ah, era saber si es que esta exitosa iniciativa plasmada en el Brasil es posible, con el apoyo de LANET, convertir en herramientas que puedan llegar al colectivo regional latinoamericano, porque evidentemente la experiencia de ustedes y de otros países en la región bien puede ser aprovechada por otros países que no tienen este tipo de desarrollos, doctora Pastura. A eso iba mi consulta, y seguramente que los medios podría eventualmente buscarse a través de la propia red LANET, Eduardo, pero ese es un tema, claro, que ya está dentro del terreno de comentarios y competencias tuyas, Eduardo. Gracias, doctora Pastura. gracias, gracias, yo. Muy. Creo que empreendimentos regionales, no sé cómo podría ser, pero si hay interés en la maqueta, podemos até hacer un empréstimo o até doar la maqueta, porque podemos elaborar outra, se há interesse até em uma maqueta. Bueno, si me escucha, doctora Pastura, Eduardo, y a todos los asistentes, bueno, creo que cada país, Eu poderia fazer uma. claro, a partir de esta gentileza suya, doctora Pastura, me parece que cada país, cada comisión de energía nuclear o los propios usuarios de la radiación ionizante podrán establecer un contacto, y seguramente que podrá hacerse a través del ingeniero Medina, y establecer contacto con profesionales como ustedes en el Brasil, doctora Pastura, y con otros profesionales en la región. Muchas gracias por su gentileza, doctora. Yo que agradezco, gracias, Luis. Bueno, en realidad yo quería agregar algo sobre ese tema. La idea de los seminarios web de Café y Radiaciones es justamente mostrar lo que existe en nuestra región y que pueda ser aprovechado de la mejor manera si es que hay interés en los países. Entonces, ya tienen ustedes la dirección electrónica de Valeria, se pueden comunicar directamente con ella, preguntarle, decirles cómo se ha hecho, cómo se puede hacer o cómo se puede mejorar, etcétera, pero ya tienen una idea de lo que se está haciendo en Brasil, de lo que está haciendo Valeria, y con ella pueden coordinar directamente. Yo la verdad que no tengo mayor, no puedo tomar decisiones por LANET, porque esto corresponde a cada uno de los países, ¿no? Cada una de las instituciones que quieran directamente hacerlo con Valeria, ¿no? Está bien. Muchas gracias, Eduardo, por la aclaración. Bien, veo que no hay más preguntas, sino que sí hay felicitaciones realmente, porque es una experiencia interesante. Hay que insistir mucho en el tema porque la ludicidad realmente es una herramienta muy interesante. No lo habíamos visto antes, al menos en los seminarios que hemos presentado no había este tipo de experiencias, y realmente vemos que tiene buena acogida. Incluso cuando estuve en Pozo de Caldas vi que realmente los colegas, pese a que fue una actividad profesional, pero había mucha concurrencia, así que eso fue interesante. Pero bueno, ahí está la idea, está la iniciativa, y por eso los colegas felicitan por tu presentación, por tu iniciativa. Gracias. Así que, bueno, no habiendo más preguntas, yo también quiero agradecerle a Valeria por esta, que después de varias insistencias hemos logrado por lo menos desde janeiro. Desde la reunión de Pozo de Caldas del año pasado. Sí. Bueno, y más bien agradecerte por esta intervención, por esta participación, muy bonita, muy educativa, muy buena la iniciativa. Y a ustedes también por participar en esta reunión. No, se entendió perfectamente, ¿ah? No, se entendió perfectamente. Sí. Gracias.
Así que a ustedes también gracias. Si desean, ya saben, cualquier iniciativa que quieran ustedes exponer en Café y Radiaciones, están las puertas abiertas, tienen mi dirección, tienen el correo electrónico, tienen cómo ubicarme. Así que estamos abiertos para cualquier tipo de participación para el futuro. Bueno, gracias y gracias nuevamente, Valeria. Hasta la Gracias, próxima meninas. oportunidad. Muchas Buenas gracias. noches Adiós. para todos. Buenas Chao, noches. Adiós. chao, chao, chao. Vai, filho.